Hola, hola, hola chicos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿me Buenos escuchan? días, profesor. Buenos días. Eh, Vamos a iniciar la sesión, pero antes debo recordarles que el día de mañana es la práctica calificada número 1 a partir de las 9 de la noche, ¿no? Fíjense en el plan calendario, de 9 a 11 de la noche, el día de mañana, sábado 23 de septiembre. Eh, También indicarles que en el aula virtual se les publicó la matriz de evaluación aquí en la unidad 3, creo que estaba, o en anuncios, ¿no? Anuncios creo que es, a ver. Sí, en anuncios se les publicó el lunes 18 de septiembre a las 8:16 de la mañana la matriz de evaluación para la PC1. Los temas son ciclo de potencia ranking y ciclo de refrigeración por compresión. Y las instrucciones se les escribió ahí, ¿cierto? Espero que los puedan leer bien. Ahora, para la práctica calificada se les ha compartido un enlace en donde ustedes van a ingresar. Aquí mismo donde dice en la unidad 3, jóvenes, por favor, tienen que ingresar a la videoconferencia que se encuentra aquí en la unidad 3, en la sesión adicional práctica calificada número 1. Aquí tienen entonces la sesión, ¿cierto? Ese es el enlace. Esto creo que es antiguo, lo voy a eliminar para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, en esta sesión de la unidad 3, en la sesión adicional práctica calificada número 1, se encuentra el enlace para ingresar a la PC1. ¿Ya? Por favor, entonces, tiene que ingresar con su cámara activa. Tiene que su micrófono estar en buenas condiciones y solamente tiene plazo 15 minutos para ingresar a la PC1. Pasado las 9:15, si usted ya no ingresó, no va a dar la práctica y va a tener que esperar recuperar seguro con el examen final. ¿Ya? Tengan mucho cuidado ahí, jóvenes. La PC1 se rinde el día sábado a partir de las 9 de la noche, el día de mañana. Tienen que entrar con su cámara activa, con su micrófono en buenas condiciones y además tienen que ingresar a este enlace, ¿no? Este es el enlace de la PC1. Bueno, ahorita todavía no van a poder ingresar porque todavía no empieza la sesión. Se conectan a las 8:45. Si se conectan a las 8:45, van a lograr entonces ingresar a la sesión. Tienen media hora para integrarse, ¿no? Porque a las 9:15 ya el enlace no aparecerá. Muy bien, jóvenes. Eso es en cuanto a la PC1, ¿no? Nosotros vamos a resolver, ¿cierto? Vamos a resolver problemas, ¿ya? Problemas, vamos a continuar resolviendo problemas de balance de masa, ¿no? Entonces, eh, vamos por aquí a descargar, ¿cierto? A descargar la PC1, ¿no? A descargar la PC1, jóvenes. Entonces, perdón, el seminario, ¿no? El seminario. Hoy día vamos a ver problemas con recirculación y con bypass, ¿no? Entonces nos vamos a la unidad 4, descargamos de la sesión 12 que dice balance de masa, a ver, unidad 4, sesión 12, ¿no? Aquí donde dice recirculación podemos descargar, yo ya lo descargué por acá, esta es la diapositivas, y también de la unidad 4 hay que recordar que tenemos en la sesión 11 el seminario, ¿no?
Seminario 4.1 que lo estoy descargando ahorita. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿No? Entonces el día de ayer, el día lunes resolvimos el problema 1, recuerdo, y el problema 7, ¿no? O 6. Problema 6 resolvimos, ¿no? Y el 1. ¿Sí, chicos? ¿Recuerdan? ¿Sí? Usen el micrófono, por favor, para responder. Entonces nosotros resolvimos el problema 1 y el 6. Vamos a resolver un problema más o dos problemas más los que alcancemos, pero antes quiero indicarles que, recordando un poquito respecto al balance de masa, nosotros debemos, ¿cierto? Para hacer balance de masa o para realizar un balance de masa debemos saber si el proceso es continuo, si el proceso es semicontinuo o discontinuo. Según sea el proceso, realizaremos el balance de masa, ¿no? Porque para cada caso el balance de masa es distinto. También vamos a hacer balance de masa, ¿cierto? Para procesos con recirculación. ¿Cómo es un proceso con recirculación? Por ejemplo, fíjese aquí en la figura, ¿no? En la figura. Miren, jóvenes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta línea que les estoy señalando es una recirculación, ¿no? Esta línea. Entonces, en este proceso, fíjense, o en esa unidad de proceso que yo he encerrado ahí, el cuadradito, tienes una corriente entrante, y tienes dos corrientes salientes. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, ¿ya? Aquí. Y esta de acá, ¿ve? Ahí ve. Entonces, aquí hay una corriente entrante y dos corrientes salientes de esta unidad de proceso. La corriente saliente que sale por la parte superior se recircula, es decir, se devuelve hacia un proceso que ya ha ocurrido anteriormente, miren, hasta ese proceso, ¿no? Eso suele suceder en algunos procesos, recircular, ¿cierto? Cierta cantidad de materia a un proceso que anteriormente se ha realizado, ¿ya? Ahí hay una recirculación, un proceso con recirculación. Acá tenemos otro, ¿no? Fíjense el de abajo. En este proceso, que es un separador, hay una corriente entrante, esta que está aquí, que estoy señalando, y dos corrientes salientes, uno por el fondo y otro por el tope, y la corriente que sale por el tope se recircula y se devuelve a un proceso que anteriormente ha sido realizado, en este caso a un mezclador. Es decir, esta corriente recirculada se mezcla con la corriente 2 que entra aquí y resulta la corriente 3. Entonces aquí vemos otro ejemplo de recirculación, ¿ya? También pueden haber ejemplos para realizar bypass, ¿no? También para realizar bypass. En este caso, el bypass es lo contrario a la recirculación. Es decir, más bien en lugar de llevar la materia a un proceso anterior, se hace lo contrario. Se lleva la materia a un proceso posterior, que está por delante, ¿no? Ese es hacer un bypass. Y hoy día vamos a hacer esto con dos ejercicios, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el seminario y vamos a ir resolviendo el problema 15, ¿no? Fíjense, jóvenes. El problema 15, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí está.
¿Qué dice el problema 15, no? ¿Qué dice el problema 15? Dice lo siguiente, ¿no? A partir del esquema evaporador cristalizador mostrado, calcular los flujos de cristales formados C, el agua evaporada A y el licor madre R, ¿no? Si tú te fijas bien en el diagrama, hay una corriente C, que es esta flechita, nos indica flujo de masa C, te piden calcular, una corriente A de agua, cuyo flujo te piden calcular, o sea que calcules A, y una corriente R, y como te he explicado anteriormente, de este proceso, de este cristalizador se recircula hacia, ¿cierto?, el evaporador, por eso va hacia atrás, se recircula esta corriente que sale del cristalizador, ¿ya? Ahora, además ves un evaporador y un cristalizador. En un evaporador, jóvenes, se elimina agua o, o cualquier otro solvente, ¿ya? En un evaporador se elimina agua o cualquier otro solvente, ¿cierto? Suministrando calor. Suministrando calor. Y entonces, en este evaporador, a este evaporador se alimenta siempre una solución, ¿ya? Una solución. La solución es F, aquí está, F, ¿correcto? Cuyo flujo es 100 toneladas por hora. Esta corriente entonces de 100 toneladas por hora de sal al 25% se sobreentiende al 25% en peso, ¿no? Entonces, esta solución, fíjense, les voy a explicar, llega y se combina o se mezcla con esta corriente recirculada, ¿ya? Y ambos, ¿cierto? Ambos se unen y se alimentan al evaporador. Esta corriente recirculada vamos a denotarle con R, aunque ahí lo dice, ¿no? Acá está, ¿ve? Recirculación o reciclo R. Entonces, esta corriente R que viene del cristalizador, ¿cierto? Se une con la corriente F y entonces aquí resulta una corriente F más R, ¿no? Que es la suma de los flujos, F más R. Entonces, esta corriente F tiene 25% de sal, es decir, la fracción en peso de la sal en F es 0,25, ¿no? Recuerda que la fracción en peso es masa del componente entre masa total, ¿no? Masa del componente entre la masa de la mezcla. Muy bien. Se supone que el resto es agua, ¿no? Esta es una solución diluida. F es una solución diluida. No lo olvide. Ahora, una solución diluida de baja concentración, de bajo porcentaje en peso. Por eso se dice solución diluida. Entonces, esta solución diluida, jóvenes, contiene toda solución, ya sea diluido o concentrada, contiene soluto, un sólido disuelto en un solvente líquido, tiene solvente. En este caso, el sólido es la sal, el sólido es la sal y el solvente es el agua, ¿no? Generalmente el agua, ¿ya? Entonces llega esta corriente de solución diluida con un flujo másico de 100 toneladas por hora que tiene fracción en peso de sal 25% y fracción en peso de agua en esta corriente F 75% o 0,75, ¿no? Entonces lo que se hace es alimentarlo a un evaporador. ¿Para qué, jóvenes? ¿Para qué? Para eliminarle agua, pues, ¿ya? Eliminarle agua, el solvente. Aquí sale solo vapor de agua, ¿ya? En esa corriente se elimina solo vapor de agua, ¿no? Vapor de agua.
Fíjense, se elimina solo vapor de agua. Entonces, cuando llega a la solución fría, se suministra calor. El agua que está en la solución empieza primero a calentarse. Se calienta, se calienta, se calienta. Llega a su temperatura de saturación el agua. Si la presión es una atmósfera, debe llegar a 100 grados. Como se sigue suministrando calor, empieza a evaporarse el agua. Entonces tiene vapor saturado y hasta que se convierte en vapor, ¿cierto? El agua en vapor saturado sale por la parte superior como vapor, ¿cierto? Entonces aquí se está eliminando agua. Entonces si solamente va agua, significa que la fracción en peso de la sal en la corriente A es cero, ¿cierto? Es cero. Entonces en el evaporador hay que eliminar agua para obtener, a partir de una solución diluida, una solución concentrada. Lo que es la solución que sale, porque sale una corriente líquida por el fondo y vapor de agua por arriba. Entonces, esta solución concentrada, y lo estás viendo porque en esta solución P, ya, la solución P, kilogramos por hora o toneladas por hora, ¿cierto? En esta solución concentrada, fíjate, la fracción en peso de la sal dice 63%, es decir, la fracción en peso de la sal en la corriente P, que es la solución concentrada, es 63% o 0,63, ¿no? 0,63. Ahí va. Y del agua será 37%, ¿no? Del agua será 37%. Entonces, esa es la idea de la evaporación, obtener una solución concentrada a partir de una solución diluida. Y fíjate, la solución aumentó de 25% a 63%. Pero ojo que esta corriente que entra al evaporador es la corriente F más la solución recirculada, ¿cierto? No lo olvides, ¿no? Entonces, esta solución que sale del evaporador y que sale caliente se puede llevar a un cristalizador. Si en el evaporador se suministra calor a la solución para evaporar el agua, más bien en el cristalizador se enfría la solución, se le extrae calor. Entonces la salida de calor la indico así, ¿no? Q2 punto, ¿no? Así. En el evaporador se suministra calor para eliminar agua. En el cristalizador, más bien la solución caliente que sale concentrada del evaporador, se le extrae calor, se le enfría. Y al enfriarse, ¿qué sucede, jóvenes? Al enfriarse lo que sucede es lo siguiente. Se van formando cristalitos, o sea, la sal disuelta en la solución, ojo, baja su solubilidad en la solución y empieza a formarse cristalitos, una fase sólida, ¿ya? Pero no toda la sal cristaliza, ¿no? Ese proceso se llama cristalización, sino que hay sal que sigue disuelta en, ¿cierto?, la solución. Es decir, en el cristalizador tienes dos fases, una fase líquida y esta fase líquida es la que se recircula. Esta fase líquida se denomina licor madre, ¿cierto? O solución remanente. Solución remanente o licor madre. ¿Ya? Solución remanente. O sea, en el cristalizador se forman dos fases. Una fase líquida que es la solución remanente o licor madre, ¿no? ¿Listo? O licor madre. ¿Ya? Aquí está. Se recircula y se une con la corriente F.
Y también sale la corriente de cristales, ¿no? Los cristales formados. La corriente C son los cristales formados, ¿ya? Los cristales formados. Con un flujo másico C toneladas por hora, ¿no? Formados. ¿Ya, jóvenes? Ahí está. En estos cristales formados, la fracción en peso de la sal es 97%, ¿cierto? De la sal en C. ¿Por qué, jóvenes? Porque la fracción en peso del agua en esta corriente C es 5% o 0,05. Entonces, como esa corriente solamente tiene dos componentes, sal y agua, quiere decir que la fracción en peso de la sal en la corriente C es 95% o 0,95. ¿Sí? Y también la corriente R, ¿cierto? Que te piden calcular, también tiene una fracción en peso de sal en esta corriente y una fracción en peso de agua en esta corriente, que se pueden calcular a partir de la información que te dan ahí. Aquí te dan una información, mira, esta corriente recirculada tiene 0,7 kilogramos de sal por cada kilogramo de agua, ¿no? Quiere decir que es una mezcla de sal y agua. Si la solución remanente o licor madre es homogénea, en cualquier punto de la solución o en cualquier parte de la solución está constituida por 0,7 kilogramos de sal y 1 kilogramo de agua, porque esa es la información que te están dando. Entonces, a partir de esta base, podemos calcular la fracción en peso. Recuerda que fracción en peso es masa del componente entre masa total o masa de la mezcla. Si quiero calcular la composición en peso de la sal en la corriente R, como te dicen que van 0,7 kilogramos de sal, entonces acá ponemos 0,7, que es la masa de la sal, entre la masa total, que sería masa de sal más masa de agua. La masa de sal es 0,7 y la masa de agua se entiende es 1, ¿no? 0,7 más 1. Y ya tienes la fracción en peso de la sal en la corriente recirculada. A ver, divide 0,7 entre 1,7, ¿cuánto te da, por favor? 0,7 entre 1,7 y esa es la fracción en peso de la sal en la corriente R. ¿Cuánto te da? ¿Ah? ¿Cuánto da, chicos? Por favor, ¿me pueden decir? 0.411, profesor. A ver, la siguiente cifra que es, después del 1. 0.411,7. Ya, 412, ¿está bien? Sí, ya, está bien. Ya. Y igual, ¿no? Con esa información, con esa base, puedes calcular la masa del agua. Como dice 0,7 kilogramos de sal por cada kilogramo de agua, entonces la fracción en peso del agua será masa del agua, ahí es 1, entre igual la masa de la mezcla, que es la suma de masa de los componentes, 0,7 más, ¿cuánto? 1, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Y cuánto da esa división? También puedes calcular la fracción en peso del agua restándole a 1 0,412, ¿no? También podría ser así, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto sale esto? 0,500. ¿Ah? ¿Cuánto? 0,588, ¿no? 0,588. Entonces, estos procesos son muy comunes en procesos de manufactura. Siempre un evaporador con un cristalizador. ¿Ya? Vamos a estudiar más adelante la operación de evaporación y la operación de cristalización. Entonces, se entiende qué cosa está haciendo el proceso, ¿no? Estamos obteniendo cristales de sal, o sea, estamos obteniendo sal a partir de, ¿cierto?, de una solución diluida, en un proceso primero de evaporación y otro proceso de cristalización. Ahora, dice, te piden calcular A, ¿cierto? Calcular A. ¿Qué cosa es A? El flujo de agua evaporada, ¿ya?
te piden calcular A. También el flujo de cristales formados. Calcular los flujos, ¿no? C, A, ahí está, y el flujo de licor madre recirculado, o sea, R. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a realizar un balance de masa, ¿ya? Un balance de masa, eso es lo que vamos a hacer. Pero para ello debo saber qué proceso es, continuo, semicontinuo o discontinuo. Ya le dije el lunes que nosotros no vamos a trabajar en procesos semicontinuos, porque los procesos semicontinuos son un poquito complicados, son inestables y entonces de lo que se trata es hacer que todos los procesos en la realidad sean o se aproximen a ser procesos, en este caso, eh, procesos continuos o discontinuos, ¿ya? Entonces debemos hacer un balance de masa total, recuerda, balance de masa total y un balance de masa por componentes, ¿ya? Entonces debemos hacer un balance de masa total y balance de masa por componente, ¿ya? Los componentes en la corriente F son agua y sal disuelta. En la corriente P son agua y sal disuelta. Aquí. En la corriente C es agua y sal. En la corriente R también es agua y sal, ¿no? Entonces, puedo hacer el balance de masa, por ejemplo, eligiendo el evaporador o eligiendo el cristalizador, ¿cierto? Y el balance de masa. Ahora, el proceso, ya les dije que no vamos a tratar de procesos discontinuos, perdón, semicontinuos. Entonces queda la posibilidad de que sea continuo o discontinuo. Pero como para el proceso continuo deben hablarte de flujo de masa, sin embargo aquí te habla de masa, mira, ahí estoy señalando, entonces el proceso es discontinuo, ¿ya? Proceso discontinuo, ahí está, ¿cierto? Proceso discontinuo, ¿ya? Entonces, un proceso discontinuo, ¿por qué? Porque me dan masa aquí, pues, masa, no son flujos de masa. Entonces vamos a plantear balance de masa total en el evaporador o en el cristalizador o de repente en cualquier sistema. ¿Ya? Si aplicamos balance de masa en el evaporador, entonces vamos a tener el balance de masa total sería esta corriente que entra F más R debería ser igual a A más P, ¿cierto? Si hacemos balance de masa total en el evaporador, mira, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Balance más total quedaría suma de flujos de masa entrante, F más R. O masa total inicial es F más R. Masa total final, A más P, ¿cierto? La corriente A y la corriente P. A más P. Y tienes F dato, R no es dato, A no es dato y P no es dato. Tres incógnitas. Y vas a tener que formar tres ecuaciones. Es decir, ahora como tiene dos componentes solamente, entonces vas a formar una ecuación más a lo máximo en el evaporador. Entonces vas a tener dos ecuaciones, ¿cierto? Y cuatro incógnitas. Tres incógnitas. Te va a faltar una ecuación. Que seguro la podrías hacer haciendo balance de masa en el cristalizador. ¿Ya? Entonces, si haces un balance de masa total en el cristalizador, mira, acá está el cristalizador a la derecha, dices masa total inicial P igual a masa total final sería C más R, ¿no? Pero P no es conocido.
C no es conocido, ni R. Entonces, y si combino ambas ecuaciones, me voy a complicar la vida, ¿cierto? Entonces, esto de elegir el sistema en el cual nosotros vamos a realizar el balance de masa es totalmente arbitrario. Tú eliges el sistema de acuerdo a tu conveniencia, ¿ok? Y entonces, por ahí si voy, elijo el evaporador, se me complica la ecuación, muchas incógnitas, y si elijo el cristalizador también no tengo datos. Entonces, podríamos elegir un sistema como el que yo te voy a indicar acá, ¿no? A ver, ¿qué tal si elegimos este sistema? Mira, aquí. Un sistema, fíjese, que me reduzca variables y yo lo estoy eligiendo y estoy trazando un envolvente de esta manera. ¿Lo observan? Voy a elegir ese envolvente. ¿Por qué? Porque al elegir esa envolvente, yo tengo solamente una corriente de entrada. Y si en la envolvente yo aplico balance de masa total, diré masa inicial, que sería F, ¿no? F, igual a masa final. En este caso, la corriente que sale es A del envolvente. Y la otra corriente que sale del envolvente es C. Fíjate, y como F es dato, entonces tienes una ecuación entre A y C. F es dato, ¿no? F es igual a A más C. ¿Te das cuenta? F es igual a A más C. Este F es igual a A más C. Ahí está. Y puedes hacer balance de masa de sal, ¿cierto? 0.25 F, mira, 0.25 F, balance de masa por componente, es igual a A. Si por acá, por la corriente A, no va sal, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si estoy haciendo balance de masa de sal, será 0 más cantidad de sal que va por C, 0.95 por C. Y de aquí, de esta segunda ecuación, como F es dato, que es 100, sacas el valor de C. Y si sacas el valor de C, vas a esta ecuación de acá y sacas el valor de A, ¿no? Y fíjate, al elegir sistema, tu sistema, ¿cierto? La envolvente, ¿no? Reduces la solución del problema. ¿Ya? Ahí te he hecho más o menos un planteamiento de cómo vamos a resolver el problema, ¿ya? Entonces, esta misma figurita está por acá, ¿no? Esta misma figurita está por acá. A ver, vamos por acá. ¿Observas? Ahí está. Esta misma figurita está por acá. Aquí está, ¿no? Ahí está. Solamente que acá está un poquito engorrosa, te he explicado muchas cosas, pero aquí está. La corriente F, cuya fracción en peso de sal es 25% y de agua 75%. En el evaporador se elimina agua, es decir, por aquí la fracción en peso de la sal es cero porque solamente va agua al estado de vapor y la fracción en peso del agua es 1. Sale la corriente P concentrada con 66% de sal, es decir, con fracción en peso de la sal en P 63% y de agua 37%. Entra al cristalizador y sale de cristalizado dos corrientes, la corriente de cristales formados y la corriente de licor madre, ¿no? Que se devuelve y se al evaporador. Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces ya te expliqué que para hacer el balance de masa y no se me complique el problema, elijo un envolvente, ¿no? En este envolvente me fijo cuántas corrientes de entrada, que es una, la que está aquí, y lo voy a indicar así. Ahí está, le he puesto una flechita, ¿no? Una corriente de entrada y A y C son corrientes de salida. Entonces, ya dijimos que el proceso es continuo, ¿no?
El proceso es continuo, ¿ya? Proceso continuo. Aquí lo dice, ¿no? Proceso continuo. Hemos asumido porque hay flujo de masa. No, perdón, proceso discontinuo, no es continuo, sino... Sí, continuo, ¿no? Continuo. Disculpen. ¿Por qué? Porque hay flujo de masa, ¿no? 100 toneladas por hora, ¿cierto? 100 toneladas por hora. Entonces no es proceso discontinuo, sino continuo, ¿ya? Porque me da un flujo de masa, pues. 100 toneladas por hora, ¿ya? Entonces, tomando como sistema la envolvente de color rojo, balance de masa total, ¿no? A ver, los totales son F, A y C para este envolvente. F es igual a A más C, pero F es 100, ¿no? Por lo tanto, el balance de masa total te da 100 toneladas por hora es igual a A más C. Entonces te sale una ecuación y dos incógnitas. La otra ecuación que debe salirte es haciendo un balance de masa del componente sal, ¿no? Balance de masa de sal. Entonces, igual, ¿qué cantidad de sal va con F? El 25% de 100, o sea, 25 toneladas por hora. Igual a cantidad de sal que va con A, que es 0, más cantidad de sal que va con C, que es 0.97 C, ¿cierto? Aquí está. 0.25 por 100 toneladas por hora igual a 0 por A más 0.97 por C. De ahí despejamos el valor de C. C sale 25.77 toneladas por hora. ¿Ya? Una vez que tienes C, reemplazas este valor en la ecuación 1 y obtienes A. Y entonces ya tienes calculado C y A, ¿cierto? Reemplazando este valor en unos romanos tenemos que a la izquierda 100 toneladas por hora igual a más C que es 25.77 toneladas por hora. ¿Cuánto sale? El valor de A, 74.23 toneladas por hora. ¿Ya? 74.23 toneladas por hora. Ya está. Entonces, quiero calcular R. Podría hacer un balance de masa en el cristalizador también. En el cristalizador hay una corriente entrante y dos salientes. La corriente entrante es P. La corriente saliente son C y R. Salen. No estoy tomando ahora como referencia al envolvente, sino al cristalizador. Por eso digo, balance, tomando como sistema al cristalizador, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Plantear balance de masa total. Es decir, P igual a C más R, ¿no? Porque esta es la corriente R. El balance de masa total te dice que P es C más R. C más R. Pero C ya es conocido, ¿no? C nos ha salido 25.77. Entonces la ecuación queda P es igual a 25.77 toneladas por hora más R. Aquí está. Una ecuación más, ¿no? Ecuación 2. Entre P y R. Ahora hacemos el balance de masa de sal en el cristalizador. Cantidad de sal que ingresa con P igual a cantidad de sal que sale con C más cantidad de sal que sale con R. Muy bien. A ver, por aquí. Balance de masa ahora de sal en el cristalizador. ¿Ya? Entonces tenemos 0.63P igual a 0.97C más 0.412 por R, ¿no? 0.63P igual a 0.97 por C más 0.412 por R. Pero C es dato, ¿no? 25.77. 0.97 por 25.77 reemplazo aquí.
A la izquierda 0.63p y a la derecha 0.412r. Entonces ya tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. El sistema se resuelve muy fácilmente, ¿no? Entonces, aquí sale cuánto, resolviendo el sistema de ecuaciones, 2 y 3, te salen P y R. Muy bien. Entonces, resolviendo 2 y 3, nos sale que P es 65.93 y R es igual a 40.16 toneladas por hora. ¿Ya? 40.16 toneladas por hora. Pero como te piden R, ¿cierto? El valor de R, señala la respuesta, ¿no? Finalmente la respuesta literal, ¿no? Finalmente la respuesta literal. Te piden C, A y R. Dice la respuesta. El flujo de agua evaporada es de 74.23 toneladas por hora. Ya sabes. ¿Cómo? De cristales formados es 25.77 toneladas por hora. Y además dice, de cristales formados 25.77 toneladas por hora y de licor madre recirculado es 40.16 toneladas por hora. Y esta es la respuesta literal. Ya, jóvenes, ahí hay un problemita, entonces ese problemita es muy interesante con recirculación, ¿ya? Cuando vea así recirculación o bypass, reduzca los cálculos o los pasos, usted creando un sistema, ¿cierto? A su criterio, ¿no? Para poder facilitar el balance de masa o el balance masa total y el balance de masa por componente. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió? Háganle captura de pantalla, por favor, de una vez. Ya, háganle captura de pantalla. Muy bien. ¿Alguna consulta? Por favor, voy a pasar a asistencia. Digan presente cuando escuchen su nombre. Ya. Voy a llamarlos, por favor. A ver. A ver, rapidito, ¿ya? Alarcón, Mostacero. Presente, profesor. Alarcón, Huachaca. Presente, profesor. Arias Seña. Presente, profesor. Aro Torres. Presente, profesor. Calderón Livia. Presente, profesor. John, ¿no? Callizos. Presente, profesor. Cámara. Presente, profesor. Castillo. Pérez. O Castillo Yantoy, perdón. Castillo Presente, Yantoy. presente, profesor. Centeno Huarcaya. Centeno. Cahuayla. Presente, profesor. Chávez. Presente, profesor. Félix.
Presente, profesor. Orna, Presente, profe. eh, Laos, Presente, profesor. Laos. León Quispe, Presente, profesor. León Maguiña, Presente, profesor. Presente, Maguiña, profesor. ¿no? No, yo me. Presente, profesor. Morales, Pre- Morales, presente, profesor. Novoa, Novoa, Oquendo, Presente, profe. Ortiz Matías, Presente, profesor, presente. Paredes, Profe, Novoa presente. Es que no reconoce bien Paredes, el Blackboard. Paredes presente, profesor. Paredes, Vizcoya, Presente, profesor. Quispe Salas, Presente, profesor. Rubio, Claro, no te preocupes. Muchas Rubio, gracias. Pequeña bebé, voy a volver pronto. Saldívar, Saldívar, alguien tiene el micrófono Presente, profe. encendido. Saldívar, Sí, Saldívar presente, profe. Sánchez, Presente. Yopan Presente, profesor. y Zapata. Presente, profesor. Presente, Ya, presente, profesor. Zapata presente. muy bien. Bueno, entonces ya están tomadas las asistencias. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, ¿no? Entonces yo les sugiero vayan leyendo el problema, el 14, ya el anterior al 15. Ya, el anterior al 15. Ahí está, ¿ya? Voy a compartirles. Por favor, vayan leyéndolo, ya. 3 minutos para que lo lean.
Muy bien, chicos. Vamos a resolver el problema que yo les he planteado, ¿ya? El problema está por aquí, ¿no? Miren, jóvenes. ¿Ya? Inclusive lo puedo bajar más acá para poder resolverlo primero aquí en la pantalla y luego, ¿cierto? A ver. A ver. Ya. Empezamos la solución, ¿ya? ¿Atentos? Dice lo siguiente, ¿ya? Dice lo siguiente. Se procesan 80 toneladas. Se procesan 80 toneladas de maracuyá que contiene 60% de cáscara, 10% de semillas y el resto de pulpa, ¿no? Eso es lo que se está procesando, la maracuyá, ¿ya? Aquí está. Muy bien. La primera etapa es el despulpado, es decir, se le saca la pulpa. Y la pulpa es lo que nos interesa, ¿no? La pulpa se va a separar, dice, de la cáscara y la semilla, obteniéndose una pulpa con 12% de azúcares, ¿ya? Esta pulpa luego debe ser concentrada como tiene 12% de azúcares, tiene que ser concentrada, es decir, aumentar la concentración del azúcar, ¿no? Igual que en este problema hablábamos de solución concentrada, ¿no? Que sale del evaporador, pasó de 25% de solución diluida a 63%. Entonces, en este problema, ¿cierto? En el despulpado se tiene una pulpa o zumo del 12% en azúcar, que es diluido prácticamente, ¿no? Es baja la concentración de azúcar en esa pulpa. Entonces, para eso se va a hacer o a realizar una evaporación al vacío, ¿ya? Y dice, para mantener la frescura y aromas naturales de la maracuyá, se realiza un bypass del zumo original hacia el primer concentrado que sale del evaporador, que tiene 60% de azúcares, para así llegar al 45% de concentración. Mira, lo que está ahí escrito de color verde un poco nos confunde, pero vamos a tratar de hacerlo por acá, ¿no? ¿Ya? Es decir, después del despulpado viene la concentración de la pulpa y se realiza en un evaporador al vacío, como dice acá, ¿no? Ahí está, ¿ve? Debe ser, ¿cierto? La pulpa debe ser concentrada en un evaporador al vacío. Ahora,
Para mantener la frescura y aromas naturales de la maracuyá, se realiza un bypass, ya no un reciclo, sino un bypass. Usted tiene la idea de un bypass, ¿cierto? Un camino que se salta el camino normal, digámoslo así, ¿no? Es como un corte, ¿no? Como un atajo, ¿cierto? Entonces se realiza un bypass del zumo original hacia el primer concentrado que sale del evaporador, que tiene 60% de azúcares, para así llegar a 45% de concentración. Como puedes darte cuenta, para ello tienes que ir dibujando el proceso, ¿ya? Si no, no lo vas a poder entender bien. Ahora luego dice, el precio del kilo de fruta de maracuyá puesto en la planta es de 1000 soles la tonelada. Entonces aquí hay que borrarle, ya no está bien. El precio de la fruta debe decir ya, no del kilo. El precio de la fruta de maracuyá puesto en la planta es de 1000 soles la tonelada. Mientras que el kilo de zumo concentrado se puede vender, de zumo concentrado al 45% se puede vender a 20 soles el kilogramo. Si el costo de procesar el lote de 80 toneladas es 1000 soles, se pide elaborar un diagrama de flujo de todo el proceso. B. Calcular la cantidad de semillas y cáscaras eliminada. C. La cantidad de agua evaporada. Y D. La cantidad de concentrado, el 45% obtenido. Y D. La utilidad bruta de un lote de fabricación. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, para resolver el problema, tú tienes que construir el diagrama de proceso. Y eso es lo que te pide la primera pregunta, ¿no? Letra A. ¿Ya? Y empezamos a construir entonces nuestro diagrama de proceso. Entonces tenemos maracuyá, acuérdate. Aquí está, esta corriente es la maracuyá. Maracuyá. ¿No? La maracuyá entonces tienes 80 toneladas, ¿no? Entonces vamos a ponerle F igual a 80 toneladas. Y la maracuyá tiene una composición en peso, que son las semillas, la cáscara y la pulpa, ¿no? Y en este caso no dice pulpa todavía, sino, sí, pulpa, ¿no? Entonces, la fracción en peso de la cáscara en la maracuyá es 60%, es decir, es bastante, ¿no? En F es 60% o 0.60. La fracción en peso de las semillas, S, en la maracuyá, en la corriente F, es 0.10. Y también se supone que lleva pulpa, ¿no? Cuya fracción en peso de la pulpa en F es 0.30, ¿no? Entonces, esta corriente se lleva a un proceso, o esta maracuyá se lleva a un proceso de despulpado. ¿Ya? O sea, tu producto debe ser la pulpa, ¿no? Aquí tu producto debe ser la pulpa o zumo original. Pulpa o zumo. Pulpa o zumo, ¿no? Ahí. Ese es tu producto, lo que sale, pues, ¿cierto? Y eso lo vas a seguir procesando. Aquí van los azúcares.
Entonces, en el proceso de despulpado se separan las semillas y la cáscara, ¿no? Se desechan, ¿no? Más cáscaras. ¿Ya? La corriente S, imaginémoslo aquí. Y por acá sale una corriente de pulpa P. Siempre es bueno que vayas poniendo los flujos, use letras, ¿no? Para los flujos o las masas. Entonces dice acá, obteniéndose del proceso de despulpado, pues dice, la primera etapa es el despulpado que consiste en la separación de la pulpa. ¿De dónde? De las cáscaras y las semillas. Entonces, ese está compuesto por cáscaras y semillas, ¿no? Y la pulpa, jóvenes, esta corriente de pulpa o zumo contiene 12% de azúcares, es decir, la fracción en peso de los azúcares AZ en la corriente de pulpa es 12% o 0,12. ¿Ya? ¿Se da cuenta? El resto será ¿cuánto? 88, ¿no? Vamos a poner a decir resto. Pero ojo, el resto, no le pongo, lo dejo así, ¿no? Pero se entiende que es resto. Pero ojo, se supone que toda la semilla y la cáscara se ha separado por la corriente S. Es decir, que la corriente P no lleva cáscaras. Es decir, la fracción en peso de la cáscara en P es 0 y la fracción en peso de las semillas en P es 0, ¿no? Porque se supone todo va por aquí. Todo lo que es semilla y cáscara va por la corriente S. ¿Ya, jóvenes? Entonces, aquí viene lo que dice de Celeste. La pulpa luego debe ser concentrada, o esta pulpa luego debe ser concentrada en un evaporador al vacío. Acuérdate, en el evaporador, acá está, ¿ve? Entra una corriente, se elimina agua y sale una solución concentrada. Acuérdate de eso que te he dicho. Es decir, que esta corriente de pulpa se va a concentrar en un evaporador al vacío. Ponemos acá evaporador al vacío. Hasta ahí lo de celeste está bien identificado, ¿no? Mira. Lo de color celeste, ¿no? Este es un evaporador al vacío. Vas construyendo ahí otra unidad de proceso. Al vacío. Acuérdate, en el evaporador se elimina agua. Claro, la pulpa lleva agua, seguro, ¿no? Entonces aquí eliminamos agua al estado de vapor. ¿Ya? Aquí solamente va agua, acuérdate, ¿no? Es decir, en esta corriente A, la fracción en peso de los azúcares en la corriente A, como no hay azúcares, se supone 0, ¿no? Y la fracción en peso del agua, en este caso, dejémoslo así nomás, ¿no? No me quiero complicar la vida ahí, ¿ya? Entonces vamos por acá, ¿no? Aquí. Ahora, se supone que del evaporador sale una solución concentrada, ¿no? Una solución concentrada.
ya concentrada. Y lo dice el problema, ¿cuál es la concentración? ¿Cuánto es la concentración? Una corriente M, ¿no? M, de solución concentrada. ¿Ya? Ahora dice aquí nuevamente lo de Berre, ¿no? Para mantener... no, dice, esta pulpa luego debe ser concentrada en un evaporador al vacío. Aquí lo de Berre, ¿ya? Que se parece medio confuso. Para mantener la frescura y aromas naturales de la maracuyá, que es la pulpa en realidad, se realiza un bypass del zumo original hacia el primer concentrado que sale del evaporador, que tiene 60% de azúcares. Es decir, este zumo, entonces no es solución concentrada, sino es zumo, ¿cierto? Este zumo concentrado, o esta pulpa concentrada, ya, de cantidad M, dice, sale con 60% de azúcares, jóvenes. Ahí está escrito. El primer concentrado que sale del evaporador. Es decir, en este zumo, la fracción en peso del azúcar, o sea, en la corriente M, es de 60%, 0.60. 60% o 0.60. ¿Ya? Ahí. Pero al salir el zumo concentrado aquí del evaporador, pierde propiedades como la frescura, como el aroma, ¿no? Entonces nos dicen que se realiza un bypass, ya no una recirculación, sino un bypass. Una recirculación es, ¿cierto?, ir hacia atrás, ¿no? Recircular una corriente de materia hacia un proceso anterior. Más bien el bypass es lo contrario a la recirculación, es decir, ir de un proceso anterior hacia un proceso posterior. Y aquí entonces nos está diciendo el problema lo siguiente, ¿no? Que se realiza un bypass del zumo original, ¿ya? Del zumo original. Y el zumo original es P. Se hace un bypass así. Y se une, ¿con quién? Con la corriente de zumo al 60% que sale del evaporador. Entonces, ahí he dibujado el bypass, ¿no? Ahí he dibujado el bypass. El bypass, vamos a suponer, con un flujo másico B kilogramos por hora, ¿no? O B toneladas, mejor dicho. Este es el bypass. Bypass, le pongo ahí, ¿no? Lo de color verde. Ahora, la fracción en peso aquí del azúcar en esta corriente bypass de color verde es 12% también, ¿no? 0.12 porque se supone que esta corriente de aquí, la corriente P, se divide en dos. En esta que va hacia el evaporador y en esta corriente de color verde de bypass. ¿Ya? Acá. Ahí. ¿Cierto? Entonces, esta corriente de color verde se une con el zumo concentrado al 60% que sale del evaporador y entonces se rebaja la concentración, ¿cierto?, de esta corriente M.
Y eso lo dice, ¿no? Para así llegar a un 45% de concentración, es decir, esta corriente, que es la unión de B con M, vamos a ponerle la corriente de masa W. Entonces, en esta corriente, la fracción en peso del azúcar, ¿ya? ¿Es cuánto? 45%, ¿no? Acá está, ¿ve? O sea, 0.45. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Entonces, quiere decir que finalmente este zumo o pulpa final es nuestro producto, ¿no? Este zumo concentrado, menos que la que sale del evaporador, ya, es nuestro producto. Y es lo que se va a vender, ¿no? De acuerdo a lo que nos da la información. Este es nuestro producto. ¿Ya? Este es nuestro producto. Entonces, el bypass se hace con la finalidad de que la corriente que sale del evaporador, o sea, la corriente M, que ha perdido aroma, que ha perdido frescura, entonces se le mezcla con el zumo original que sale el desculpado y sale un zumo W, ¿cierto? Que es nuestro producto finalmente. ¿Qué más dice? El fruta de maracuyá puesto en la planta en 1000 soles la tonelada, mientras que el kilo de zumo concentrado al 45%, ¿cierto? Entonces, en este dato, el precio de venta es 20 soles el kilogramo, ¿no? Y puedes calcular, y si conoces W en kilogramos, puedes calcular el precio de venta. Dice, si el costo de procesar el lote de 80 toneladas es de 1000 soles, se pide elaborar un diagrama de flujo de todo el proceso. Entonces, lo que ya hemos hecho aquí es elaborar el diagrama de proceso, jóvenes. ¿Sí? Ahí tenemos el diagrama de proceso. Fíjense. ¿Ya? Ahí tenemos el diagrama de proceso. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces lo vamos a ver por acá, mírenme. Ese es el diagrama de proceso, ¿no? Aquí está más ordenadito, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ¿cierto? En el primer caso, o la pregunta B dice, calcule la cantidad de semilla y cáscara eliminada. Es decir, la primera pregunta, o la pregunta B te pide calcular, ¿ya? Calcular S. Calcular S. La pregunta C te pide calcular la cantidad de agua evaporada. Según la figura es A. ¿Ya? Según la figura es A. Calcular A. En la pregunta D te piden calcular la cantidad de concentrado al 45%, es decir, calcular W, ¿no? Este W al 45%. Y en la pregunta E, la utilidad bruta de un lote de fabricación. Calcular la utilidad bruta. Utilidad o ganancia, ¿no? Porque se va a vender, pues, ¿no? El zumo. Ya está. ¿No? Calcular la utilidad o ganancia. Entonces, para la primera pregunta, calcular S, entonces me voy al desculpado, ¿no? Para calcular A, voy a hacer lo mismo que hice,
¿cierto? Fíjense en este proceso. Voy a hacer una envolvente que incluya dentro a esta línea, en este caso acá de la recirculación, para disminuir variables, ¿no? Y acá es bypass, ¿no? Entonces, para calcular A en la pregunta B, yo voy a hacer una envolvente, fíjense, así convenientemente le elijo, en donde yo voy a realizar balance de masa total y balance de masa de azúcar. Es uno de los componentes de P de W, ¿ya? Y el problema ya está preparado para resolverlo. Yo les decía que este diagrama de proceso ya está aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, la maracuyá, que en una cantidad de 80 toneladas, ¿cierto? Te dan su composición en peso. Llega la época, primero se lleva el despulpado, eliminamos S, que está compuesta con la cantidad de cáscaras y semillas. De aquí sale la pulpa o zumo, cuya porcentaje en peso de azúcar en esta corriente es 12%, y el resto es 88%, puede ser agua y otras sustancias, ¿no? Eso sí, en la corriente P se supone ya no va azúcar, ya no va cáscara ni semilla, ¿no? Por lo tanto, sus fracciones en peso son 0. Esta corriente P se lleva a un evaporador al vacío, donde se elimina agua y se le concentra hasta 60%, ¿no? Fíjate, la corriente M tiene 60% de azúcares. Ingresó con 12% por acá. Y además, en este caso, como la corriente M que sale del evaporador al vacío pierde frescura, ¿cierto? Pierde frescura o pierde aroma, se le hace un bypass para mezclar este zumo original con el zumo procesado por acá. Y al mezclarlo disminuye, ¿cierto?, la concentración de esta corriente M a 45%. Este es nuestro producto, el zumo concentrado W, ¿ya? En W las fracciones en peso de azúcar es 45%. Proceso discontinuo. ¿Por qué? Porque me dan masa y no flujo de masa, ¿ya? Entonces, para un proceso discontinuo vamos a aplicar el balance de masa total y el balance de masa por componente, ¿ya? En el sistema que yo elija convenientemente. Entonces, como la segunda pregunta, esa es la pregunta A, el diagrama de proceso. Como la segunda pregunta te pide que determines S, es fácil sacar S, porque como por acá no va cáscara ni semilla por la corriente P, quiere decir que toda la cáscara y semilla que entra en la corriente F es igual a la cáscara y semilla que sale por la corriente S. Es decir, masa inicial de cáscara más semillas es igual a masa final de cáscara más semillas, ¿ya? Entonces, determinar S. Calculo la cantidad de cáscaras y semillas que entran en F. Sería 0.60% de 80 más 10% de 80. Sumo y ya tengo la cantidad de cáscaras y semillas, ¿cierto?, que entran con F. Y esa suma es S. Por eso dice aquí, la cantidad de cáscaras y semillas que ingresan en F, aquí en F, es igual a la cantidad de cáscaras y semillas que salen con S. Porque por acá se supone no va cáscaras ni semillas. Entonces hacemos un balance de masa de cáscaras y semillas, es decir, 0.6 por 80 más 0.10 por 80, eso es igual a S, ¿no? S total. Y de ahí sale S total, 56 toneladas. Y esa es la respuesta, jóvenes. Te piden S, ¿no? Y esta es la respuesta numérica. Ahí tenemos. ¿Ya?
Tenemos ya la respuesta. Ahora, pregunta C. La pregunta C te pide que calcules, a ver, la cantidad de agua evaporada. Para calcular la cantidad de agua evaporada, voy a hacer un balance de masa en esta, ¿cierto?, envolvente que yo he elegido para que se me reduzca el problema, y voy a hacer balance de masa total. Recuerda, en este envolvente, fíjense, hay una corriente que entra y dos salientes, A y W, y se me reduce el número de incógnitas cuando plantee el balance de masa en forma de variables. Pero antes de hacer el balance de masa, voy a calcular P en el proceso de despulpado haciendo un balance de masa total. Es decir, F es igual a P más S, pero F y S ya ha sido calculado y P es dato. Entonces, pregúntase calcular A o determinar A. Y hacemos un balance de masa total en el despulpado primero para calcular P. Es decir, F es igual a P más S, pero F es 80 y S es 56. Es decir, F es igual a P más 56. Con lo que sale que P, la corriente P, es igual a 24 toneladas. P, 24 toneladas, y conocemos su composición en peso, ¿cierto?, de la corriente P. Ahora voy a hacer el balance de masa total y el balance de masa de azúcar en la envolvente, ¿no? Entonces tenemos por acá. Realizamos un balance de masa de azúcar en la envolvente de color rojo. Primero, balance de masa de azúcar. Cantidad de azúcar que reingresa con P es igual a cantidad de azúcar en A más cantidad de azúcar en W. Pero en A no va azúcar. Planteamos eso, ¿no? Cantidad de azúcar en P será 0.12 por P, es decir, 0.12 por 24, porque P ya ha sido calculado. Por la corriente A no va azúcar. Aquí está, fracción en peso de azúcar en A es 0. Entonces será 0 por A más 0.45 por W. De ahí sale la cantidad de sumo producto, y eso cuando sale 6.4 toneladas SW. Pero W me va a ayudar a calcular A porque ahora voy a hacer un balance de masa total en la envolvente, ¿ya?, de color rojo. Balance de masa total. P es igual a A más W. Pero P vale 24 toneladas, igual a A más W, que vale 6.4 toneladas, ¿cierto? De ahí sale el valor de A. A es 17.6 toneladas. A es 17.6 toneladas, despejando, ¿no? Y calculas entonces la cantidad de agua evaporada. Pregunta D. Calcular la cantidad de concentrado al 45%. La cantidad de concentrado al 45% es W. Y W ya lo hemos calculado anteriormente. Te pide determinar W. Entonces, de lo calculado anteriormente, W es 6.4 toneladas. W es 6.4 toneladas o 6.400 kilogramos, porque una tonelada tiene 1.000 kilogramos. Ya tenemos W como respuesta. ¿Ya? Y falta la pregunta E. Determinar la utilidad bruta de un lote de fabricación. La utilidad bruta o ganancia bruta. Y para ello debo tener costos, información de costos, y aplicar esta ecuación muy sencilla que dice que el precio de venta
porque ahí te hablan de que se va a vender el zumo a 20 soles el kilogramo. Entonces, el precio de venta es el precio de costo más la ganancia o utilidad bruta. Ya. Precio de venta es precio de costo más utilidad, ¿cierto? Entonces te pide la utilidad bruta o ganancia bruta. O ganancia G. Entonces debemos calcular los costos y te dan la información, ¿no? Porque te dicen que poner o la maracuyá, las 80 toneladas, vale, ahí está, ¿no? 1000 soles la tonelada, ¿no? La maracuyá, aquí dice, ¿no? A ver, el precio de la fruta de maracuyá, no debe ser del kilo, ¿ya? El precio de la fruta de maracuyá. Vamos a corregir ahí. Puesto en la planta es 1000 soles por cada tonelada. Entonces, eso cuesta llevarlo ahí. La maracuyá cuesta, obviamente. La tonelada te la venden a 1000 soles. Como tienes 80 toneladas, entonces el costo será 80.000. ¿Cierto? Entonces, pero también te dicen por acá el problema que procesar todas esas 80 toneladas de maracuyá cuesta 1000 soles. Es decir, los costos referidos a la, ¿cierto? Los costos, entonces nos salen 80 soles, 80, ¿cómo es? 1000 soles por tonelada, más lo que es el procesamiento de la maracuyá de las 80 toneladas, que son 1000 soles, entonces sumamos, ¿no? Por eso dice aquí, se sabe que el costo, o del dato mejor, ¿no? No se sabe sino del dato, tenemos, ¿no? Que el costo es, como cada tonelada cuesta 1000 soles, y como son 80 toneladas, sería 80 por 1000. Y aquí se cancelan las toneladas, ¿no? Y te sale soles. El costo total, entonces. A eso hay que sumarle los 1000 soles que cuesta procesar las 80 toneladas. Y el costo sale 81.000 soles. ¿Ya? Son 81.000 soles, ¿cierto? Lo que estás invirtiendo, estás pagando, digamos, ¿no? Ahora, ya este término, el precio de costo ya lo tenemos. El precio de venta, te dan la información de que el kilo de zumo concentrado al 45% se vende a 20 soles. Aquí está, ¿ve? El precio de la fruta de maracuyá puesto en la planta es de 1000 soles la tonelada, mientras que el kilo de zumo concentrado al 45% se va a vender a 20 soles el kilogramo. Es decir, como tengo 6.400 kilogramos, que es W, multiplico por el precio de venta, tendré el precio de venta total. Es 20 soles el kilogramo por W, que es 6.400 kilogramos. Y el precio de venta es de 128.000 soles. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedes aplicar la ecuación, ¿no? Finalmente, el precio de venta es precio de costo más ganancia, ¿no? Eso lo sabemos. Aquí lo había planteado al inicio. Reemplazo valores. A la izquierda pongo 128.000 soles. O si no, despejo, ¿no? La ganancia bruta será... A ver, aquí está, ¿no? Precio de venta es precio de costo más ganancia. El precio de venta es 128.000 soles, ya lo hemos calculado. El costo es 81.000 soles, más la ganancia. Despejando la ganancia es 128.000 menos 81.000, queda 47.000 soles. La ganancia o utilidad bruta es 47.000 soles. Y esa es la respuesta a ese problema.
¿Ya? Esa es la respuesta al problema 14. Por favor, copia ahí, copia, ¿ya? Ya tienes 2 problemas más para repasar a los 2 que hicimos el lunes, entonces es suficiente la cantidad de problemas para que tú puedas resolver cualquiera de los que están en el seminario 4.1. Ya jóvenes, entonces, están ustedes muy bien informados respecto al tema de balance de materia. ¿Hizo captura de pantalla? ¿Realizó la captura de pantalla? Bueno, por el momento lo vamos dejando ahí. Le reitero el pedido. Mañana conéctense 15 minutos antes de las 9, porque a esa hora, a los 15 minutos, ya se activa el enlace para ingresar a la PC1. El enlace se encuentra en la unidad 3, perdón, sesión adicional PC1. Ahí está el enlace. Entren a la sesión ya con las cámaras activadas y con micrófono en buenas condiciones, pero no lo activen el micrófono sino cuando sea necesario. ¿Ya? Tolerancia 15 minutos. Más de 15 minutos, si usted llega, ya no puede ingresar. ¿Ok? La matriz de evaluación se encuentra en la sección anuncios. Por favor, repásela bien. ¿Alguna consulta antes de retirarme? ¿Ninguna? Bien, como no les gusta conversar, ya doy por entendido de que ustedes están de acuerdo con todo lo que les he dicho. Así que voy